Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Salud sin Fronteras, Construyendo Caminos. Hoy tenemos como invitado a un compañero y amigo que ya les voy a presentar, quien nos va a hablar del tema de tutela y derecho de petición, teniendo en cuenta que en uno de nuestros programas nuestras invitadas manifestaron tener desconocimiento de estos mecanismos que son fundamentales para poder ejercer nuestro derecho o reclamar nuestro derecho, en este caso a la salud y demás. Estoy entonces con Juan Carlos Gómez. Juan Carlos Gómez es abogado, ha tenido la posibilidad pues de participar en diferentes escenarios y pues le voy a dar la palabra a él entonces. Juan Carlos, buenos días, bienvenido a nuestro programa Salud sin Fronteras, Construyendo Caminos. Buenos días, Jaimito, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Para mí es un honor y un orgullo estar acá contigo y hablando de un tema tan especial y específico como es la tutela y el derecho a petición. Tenemos entendido que muchas de las personas que tienen conocimiento o no tienen el conocimiento no saben dónde y cómo hacer para acceder a este derecho fundamental que tenemos y que está registrado en la Constitución colombiana desde 1991. Juan Carlos, expliquémosle a nuestros televidentes a qué hacemos referencia con un derecho de petición. El derecho a petición está consagrado en la Constitución colombiana en el artículo 23, quedó constituida en la Constitución del 91, y es un derecho que tenemos todos los colombianos como su nombre lo dice, es el derecho a peticionar cosas y a las entidades del Estado o a cualquier entidad que tengamos inquietud o que no hayan solucionado algún tipo de problema. Digamos que esto es más que todo para poder aligerar la actividad del Estado y de poder tener una pronta respuesta por parte de las entidades. Tenemos conocimiento de que antes de la Constitución del 91 no era tan frecuente que el Estado o las entidades contestaran. Este no solamente es para las entidades públicas, sino para las entidades privadas también. Entonces digamos que mucho antes de que se sacara el derecho de petición, las personas no tenían la posibilidad de saber por qué o cómo o cuándo no se le daba respuesta o no se tenía algún tipo de respuesta a la queja que se colocaba. Digamos que es redundante, pero es así. Entonces, más que todo es eso, ¿no? Se crea para que las entidades nos den la respuesta, la pronta respuesta a nuestras peticiones, ¿sí? De cualquier índole, es de cualquier índole. No, ahí no viene el derecho de petición, no viene, digamos que no se fragmenta porque viene a cualquier, no solamente es cuando se vulnera un derecho fundamental, sino a cualquier tipo de inquietud que tú tengas. O sea, si tú tienes preguntar por qué no ha llegado el recibo de la luz o por qué no me ha llegado el recibo del agua o porque, ¿sí? Tú lo puedes mandar por un derecho de petición y te tienen que dar esa explicación, ¿sí? Y tiene un término de 10 a 15 días hábiles, ¿sí? Para que la entidad te dé la respuesta. Sí, tiene que ser una respuesta clara y con un asunto y una referencia clarísima de lo que ella tiene que darte la contestación de tu pregunta. No tiene que ser un derecho fundamental que esté vulnerado en un momento determinado. ¿Qué pasa, Juan Carlos, si esa respuesta no se da por parte o esa solicitud no se da por parte de las personas a quien se les ha impuesto este derecho de petición? Ahí viene la parte fundamental y es muy importante tu pregunta. ¿Por qué? Porque si a una entidad no le da el derecho a tener conocimiento de mi inquietud, o sea, la respuesta certera de mi inquietud, yo tengo la posibilidad de tutelar mi derecho a tener conocimiento de por qué no se está haciendo una actividad. Ahí sí se vulnera un derecho fundamental, que es el derecho fundamental a tener respuesta por parte de las entidades, ya sea estatales o privadas, de la pregunta que yo hice. Entonces, el paso siguiente es la tutela a esa entidad. Pero digamos que para no ir más allá, digamos que uno pueda preguntarle a la entidad, hay un servicio al cliente que tú le dices, bueno, ¿por qué no me han dado respuesta a mi petición durante el tiempo que se estipula en la norma? ¿Sí? Eso es lo importante. O sea, podemos hacer dos cosas. Una, o de una vez entutelamos, o dos, nos dirigimos a servicio al cliente o al ciudadano y ellos nos tienen que responder verbalmente, ¿sí? Entonces, yo tengo la posibilidad de hacerlo. Ahora es más,
Yo puedo hacer de dos formas el derecho de petición. El derecho de petición lo puedo hacer verbal y escrito, ¿sí? Entonces, ante cualquier entidad, por ejemplo, si tú estás reunido con el alcalde, le dices, señor alcalde, perdón, yo ejerzo mi derecho al derecho a petición como colombiano y solicito que me dé respuesta a mi pregunta que le voy a formular inmediatamente. Él tiene que tomar nota, porque tú le estás haciendo lo estás generando una obligación a él, tiene que tomar nota para darle esa respuesta, si te la tiene que dar por escrito, así te la conteste inmediatamente. Te tiene que dar la respuesta por escrito, ¿sí? Entonces, por eso es importante que cada vez que tengamos una reunión con un funcionario público o un funcionario de este talante, por ejemplo, en este momento, como el alcalde, que es una de los entes más respetados que tiene el municipio, él tendría que tener la obligación de llevar una secretaria a todas sus reuniones, porque yo puedo solicitar un derecho a petición de forma verbal, ¿sí? Entonces, verbal y escrito. O sea, no tenemos conocimiento de eso, ¿no? ¿Ante quién se impone el derecho de petición o qué debe hacer nuestros televidentes, qué deben hacer para hacer ese proceso de derecho de petición? ¿A quién deben acudir? Ante la entidad a la que tú tengas que preguntarle el por qué. Directamente. Es directamente a la entidad. Es directamente a la entidad. Ellos tienen la obligatoriedad de responderte. Es clarísimo que dentro del documento que se haga, esto lo puede hacer cualquier persona, pero sí es muy importante que se anote que es un derecho a petición. La mayoría de las alcaldías, de los entes gubernamentales, toman cualquier documento que tú radicas dentro de la alcaldía o dentro de la entidad pública, lo toman como un derecho a petición. Entonces, por eso, ahora sí le están dando respuesta a la gente. ¿Por qué? Porque están tomando cualquier documento que tú radicas en la alcaldía o en el ente gubernamental, lo toman como un derecho a petición, ¿sí? Para eso ha sido lo importante del derecho a petición, que ya, digamos, si tú tienes que colocarlo por obligatoriedad, pero si tú no lo colocas, la entidad lo toma como si fuera un derecho a petición, ¿sí? Pero es mejor muchas de las veces colocarlo, hacerle referencia, derecho a petición. Entonces tú esbozas lo que quieres decir, la petición que tienes y a quién va dirigida y cuál es puntualmente tu petición en ese momento. Claro, en este caso, como todos los temas relacionados con la salud de la población, ¿no? Yo Sí. he estado haciéndole seguimiento pues a las personas, a varias personas en el municipio, y dentro de sus manifestaciones ellos muestran cómo en ocasiones el mismo sistema pues les niega las citas, les niega hasta medicamentos, les niega citas con especialistas, la falla con las agendas y todo ese tema. ¿Aplicaría el derecho de petición para esto? Claro. Total, pero más allá del derecho a petición, Jaimito, tú te has dado cuenta, y tú que conoces el tema muy a profundidad, y tú que manejas el tema social y más que todo en el tema de la salud, es uno de los temas más complicados. Ni siquiera con la tutela hemos podido generar que la salud en Colombia sea tenida en cuenta, ¿sí? O sea manejada como debe ser manejada la salud en un país como el nuestro. Entonces es muy complicado, y de hecho en el Congreso de la República se está estudiando la posibilidad de modificar y poner un poquito más seria y más estricta el cumplimiento de la tutela y del derecho a petición, ¿sí? Porque si nos damos cuenta de lo que pasó, por ejemplo, con Café Salud, que la terminaron, que era la EPS más grande, pues todo el mundo, ahorita en tutela, hay más de 19.000 tutelas sin contestar en esa EPS, ¿sí? ¿Y qué le contestan a las personas? Sí, le vamos a tramitar su petición. ¿Cuándo? No sabemos, pero ya te respondieron, ¿sí? O sea, la obligatoriedad que existe es responderla. Que se cumpla es lo complicado. El juez le dice, tienes 2 días, y el no acatar una orden judicial, desacato a la orden judicial, le da a la persona que no cumple no acata la norma del juez, la orden que da el juez, pues le da cárcel, es carcelable, pero digamos que te da cárcel por 5 días, que no es escarcelable. O sea, esos 5 días tienes que ir literalmente a la cárcel, ¿sí? Pero muchas de estas personas, y más en lo que tiene que ver con la salud, prefieren ir a la cárcel. O sea, el presidente de una entidad que no tiene los recursos, es un complique, entonces prefiero irme a la cárcel 50 veces, ¿sí? A cumplir, porque no hay cómo cumplir. No hay un cumplimiento de la salud. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, la tutela se queda corta en el tema de lo de la salud,
Sí, y puntualmente te hablo de eso porque a ti te interesa ese tema y nos interesa pues a todos, pero digamos que en lo puntual de la salud en Colombia, la tutela se quedó cortica, ¿sí? Porque las entidades están dañadas por dentro, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues también hay que mirar, Jaimito, cómo se hace para que las personas podamos actuar, y tú lo puedes hacer y promover desde acá, desde Suezca, una reforma a la ley 100. Y nosotros los colombianos tenemos derecho a poder participar y hacer las leyes también nosotros. Nosotros podemos pedir un referéndum, ¿sí? Hacer las leyes también nos corresponde a nosotros, ¿cierto? Varias formas de participación en el Estado la tenemos nosotros, y nosotros también somos parte de este Estado. Lo que pasa es que nosotros no conocemos y no tenemos la posibilidad, y acudimos al abogado única y exclusivamente cuando tengo una demanda por una letra, de una demanda de alimentos, pero no acudimos a una entidad o a un abogado para decirle, oiga, venga, ¿cómo hago yo para generar que la ley se pueda modificar? La norma, la ley 100 se pueda modificar. Tú lo puedes hacer porque tú tienes un doctorado en salud pública, digamos que con varios compañeros reunirse uno y decir, bueno, voy a hacer esto, no solamente esperar que los dirigentes, los senadores y representantes de la Cámara, ellos pueden presentar proyectos de ley, pero nosotros como Estado también podemos presentar proyectos de ley, ¿cierto? Que hay que ahondar sobre eso, claro, hay que ahondarlo y hay que saber cómo se presenta un proyecto de ley, pero que nosotros como comunidad lo podemos hacer, ¿cierto? Entonces hay que hacerlo, porque yo también tengo mis diferencias con el tema de la salud, pero venimos a hablar desde la tutela y del derecho a petición, ¿cierto? Entonces, pues eso es más que todo lo que está pasando. Sí, y pues vea que usted dice que este tema de la reforma a la salud que se debería hacer, sí, pero no una reforma superficial, una reforma más de forma que de fondo, porque eso es lo que hemos visto. En Colombia han hecho varias reformas, entre comillas, y digo varias reformas entre comillas porque sigue estando la misma estructura del sistema. Sí, sigue estando la misma estructura, las mismas instituciones, el mismo mecanismo, la misma estructura del sistema está ahí, ¿ya? Sí. Y pues no se ha modificado, pese a que muestran reforma a la ley 100, por ejemplo, salió la 1127, salió la 1438, ahora la 15, la ley estatutaria en salud, que muestra la salud como un derecho donde la tutela toma un papel importante fundamental. Ahí. Pero volvemos a lo mismo, o sea, la tutela ya nos dimos cuenta que se queda corta. En ese tema. Pero lo que yo venía acá es que sí, claro, nosotros también desde la academia, y eso es lo que también queremos compartirle pues a nuestros televidentes, hemos hecho ejercicios de mostrar propuestas alternativas a esas reformas, ¿sí? Donde han sido construidas también un poco más desde abajo, no desde como siempre se han hecho las leyes, ¿sí? Más pensadas en beneficio de unos que en beneficio de otros, ¿cierto? Y en beneficio de todos, pero creo que desde la academia hemos hecho un ejercicio bien interesante, y esto nada más, Juan Carlos, de poder hacer ese tipo de programas para nuestra gente, empoderar a nuestras personas, a nuestra población, decirle, mire, usted tiene derecho a reclamar una salud digna, ¿cierto? Claro. Una educación digna, un trabajo digno. Pues hombre, ahí esto también hay que tomar conciencia pues de esto, y pues que la gente también participe, porque es que yo veo que la gente a veces tampoco participa, ¿sí? Y pues a veces es que no nos tienen en cuenta, pero es que tampoco participa. No participa. Y en varias ocasiones también es por desinformación y desconocimiento. La gente no sabe en qué momento se hizo, sino ya cuando la ley o la reforma está hecha es cuando ya la gente lo siente. Pero ahí viene todo el tema también de los mismos medios de comunicación y demás, que eso es un tema nacional. Pues es decir, promueven otro tipo de dinámicas diferentes a las de promover digamos que este tipo de discusiones que son importantes y que pues ayudan a que la población también pues tome la palabra y pues haga un ejercicio político fuerte en este sentido, ¿no? Sí, claro, si tú te das cuenta, Jaimito, el tema de los temas más preocupantes que tiene el Estado, y digamos que el que favorece la Constitución en el derecho de petición y en la tutela, digamos que son los dos temas más álgidos que tenemos. ¿Cuáles? Las pensiones y la salud. Las pensiones y la salud, de acuerdo. Aquí tú no pones una tutela porque te están vulnerando el derecho a pasar por una vía, o no te han colocado un semáforo, porque no nos importa, no nos compete. La política es para los que están allá haciendo política, pero nosotros solamente colaboramos y eso cuando nos llaman al voto.
Pero digamos que uno desde acá, desde la región o desde su casa puede hacer política. ¿Y qué es la política? La política es exactamente eso, preocuparnos no solamente cuando a nosotros nos afecta, ¿cierto? Cuando le afecta al vecino, cuando le afecta a la comunidad, ¿cierto? La generaron en el 91, generaron la tutela precisamente para que la gente pudiera quejarse, ¿cierto? Se pudiera quejar. Pero date cuenta que el problema social de donde está la tutela es en dos tópicos exclusivos, que son la salud y las pensiones. Entonces, hay un detrimento en esos dos órdenes que la tutela ahí se queda pequeña, se queda corta, ¿sí? Porque el Estado no ha podido solucionar ese problema, ¿cierto? Y si tú te das cuenta, acá llegan muchas consultas y yo creo que la mayoría de nuestros televidentes se van a dar cuenta o lo están sintiendo ellos mismos. Oigan, ¿yo cuándo me voy a poder pensionar? O resulta que yo ya tengo la edad, tengo el tiempo, pero resulta que mi jefe en 1990 no me consignó lo de la pensión, entonces me faltan 10 años o me faltan 2 años. ¿Cómo hago yo para pelear eso? ¿Sí? Ahí es donde entra a leer la tutela para que usted le haga en efectivo su derecho a la pensión, ¿sí? Que yo me fracturé un pie y ya no puedo seguir laborando, pero no tengo la edad para pensionarme. Entonces, hombre, por intermedio de la tutela se puede llegar a dar, si no te lo da el Estado, el derecho fundamental de la pensión. Pero en ese orden de ideas y en ese tema, la tutela se queda corta, queda muy corta, porque las herramientas que tienen las personas que tienen que hacer efectivo la tutela, o sea, tienen que corregir el error, pues a veces no tienen las armas, ni las herramientas, ¿sí? Y tú sin herramientas no trabajas, ¿sí? El ministro de Salud, por ejemplo, le crearon una ley 100 al revés, y tú que lo manejas es, primero páguele, uno le paga a la entidad que le prestadora de salud, cuando debía ser, uno le paga al Estado para que el Estado le pague a esa entidad, ¿sí? Porque las platas que sobran, o sea, la EPS, por ejemplo, ellos cogen su 30% que le corresponden y tienen que consignarle el 50% por la prestación de los servicios hospitalarios y todo esto que tienen que ver al Fondo Nacional. Al Fondo de Solidaridad. Al Fondo Solidaridad, sí. A ellos tienen que pagarle y resulta que ellos primero pagan lo de ellos, lo de su entidad y después le pagan al Estado. ¿Sí? Es como nos pasa como cuando uno vive con los papás, ¿sí? Pues présteme papá y esa plata nunca se paga. ¿Sí? Tal cual está pasando al sistema de salud y eso es lo que lo tiene quebrado. Claro, Juan Carlos, que yo creo, y para que lo entiendan un poco nuestros televidentes también, es que en ese trance, en esa transacción, que esto se volvió un contrato, del contrato, sí, del contrato, porque así es nuestro sistema de salud. Sí. Usted está afiliado a una EPS y nuestros televidentes también lo pueden sentir, pero resulta que usted ni siquiera recibe atención en esa EPS, sino que usted lo envían a otra institución, a las IPS, claro. ¿Ya? Y esas IPS de repente tienen otro contrato con otra IPS, y esa IPS, entonces en ese trance, en esa tercerización, porque eso es tercerización, ahí es donde se queda la plata, sí. La plata del sistema. Y digamos que acá es interesante e importante también que nuestros televidentes pues entiendan, porque eso también se trata este programa, sí, claro. Como llegar al fondo de las problemáticas, porque yo veo que muchas veces la gente se queja y que lleva el bulto es el profesional, ¿sí? Claro, usted fue el que me atendió mal, sí, claro. Usted no me dio la cita, usted no me agendó, pero es que hay que ver cómo es que está funcionando la lógica del sistema, o sea, cómo es que el sistema mueve, porque Juan Carlos, yo le digo, yo soy profesional de la salud, sí. Yo no me dediqué al campo asistencial porque literalmente yo me sentía en el sistema materia prima del sistema, o sea, a mí me usa el sistema para enriquecerse el sistema, sí. Y por eso es que la salud está así en este momento, pues, o sea, en nuestro país. Eso no es un tema solamente de acá, es de todo el país, y eso tiene unas lógicas globales fuertes, ¿sí? Como toda esa cuestión económica, política y demás que afecta a nuestro país. Y nosotros somos países que estamos en vías de desarrollo aún, ¿sí? Todavía no estamos desarrollados, ¿sí? Somos países que todavía nos quedamos en eso. Y claro, los grandes son los que nos absorben. Y todas estas políticas que se filtraron al sistema de salud y cómo hoy funciona nuestro sistema de salud viene de allá, claro. ¿Sí? De todas esas dinámicas que nuestro Estado legitimador adoptó. Y adoptó y sigue reproduciendo a través de las políticas públicas, a través de la misma ley 100, que así es como estamos en este momento, y bueno, y ya todo lo que usted conoce, que usted se ha movido mucho en este campo también, por eso lo invité a este programa, que me parece pues importante.
Entonces, el sentido y el llamado también a nuestros televidentes es como a tomar conciencia, entender también nuestro sistema, interesarnos por entender nuestro sistema de salud. Y es que el sistema de salud no es, Juan Carlos, que usted vaya al médico porque esté enfermo, sino que el sistema de salud de hecho debería llegar a usted, de hecho Claro, debería llegar a su total. casa, de hecho debería darle todas las garantías para que usted tenga una buena y goce de buena salud, y no salud solamente física, porque es decir, no es solamente el hecho de que yo esté bien, física, psicológica, emocionalmente, sino que yo también cuente con otras cosas, Claro. agua potable, educación, le estoy hablando de todo eso Eso del grueso, sí, es el que conglomerado del importante, Estado. empleo, buen transporte, ¿cierto? Porque de pronto eso también hay que pues, en trabajarlo fuerte para que nuestros Sí, clientes también lo entiendan, claro. que todo esto también hace parte de la salud, porque como nosotros, ¿para qué estamos hablando de educación? Sí, claro. Hombre, pues porque ahí está incluido, ahí está la salud también. Si Claro. usted tiene educación, usted tiene salud. Si usted Total. tiene alimentación, usted tiene salud. Si usted tiene vivienda, usted tiene salud. Claro. Empleo, tiene salud. ¿Sí? Entonces eso es importante que lo tengamos muy Pero haz presente. de cuenta, por ejemplo, que volviendo al tema de la salud en Colombia y hablando muy puntualmente de por qué estamos en esta situación. Lo que pasa es que Colombia, nosotros traemos moldes de otros países, pero no copiamos lo bueno o lo copiamos a medias. ¿Sí? Nuestro sistema está pegado al sistema chileno. El sistema chileno hace rato dejó de funcionar como nosotros lo tenemos ahorita. Ellos cambiaron ya su sistema de salud y de pensiones. ¿Sí? Acá nos volvimos un sistema coercitivo. ¿Sí? Nosotros no solucionamos problemas. Nosotros es dele chancleta a todo el mundo, dele rejo a todo el mundo, pero no solucionamos. Entonces usted va a decir, no, pero ¿por qué? Lo agarran a piedra, le echan agua, le mandan al SMAT. Usted no puede hacer una pregunta clara y decir, oiga, ¿por qué me está pasando, por qué está pasando esto en salud? ¿Cuánta gente quedó desempleada ahorita? ¿Sí? En las EPS que se fusionaron, que se acabaron, ¿cuánta gente quedó desempleada y eso nadie, ni lo tocamos? ¿Sí? Y la mayoría de veces hacen eso cuando el pueblo tiene sus tradicionales ferias y fiestas o hacen un puente festivo, y en ese puente festivo, mientras la gente pasea, los otros están haciendo las cosas para afectar a la sociedad. Cuando tú te vayas a dar cuenta, ya ha pasado y Claro. ya nos tocó asimilarlo, porque nos toca asimilar las cosas. Entonces, en ese orden de ideas hay que cambiarlo, ¿sí? Ahora te voy a decir, ¿dónde podemos nosotros colocar las tutelas y los derechos de petición? Ya sabemos que están ante la entidad. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede ayudar? Esa es una buena pregunta. ¿Quién nos puede ayudar? Ujú. Aquí todo el mundo, no, es que yo no tengo para pagar un abogado. Acá hay los consultorios jurídicos, si no lo tenemos la personería, las personerías locales, las personerías municipales, ¿sí? Allí tú vas a decir, el personero tiene que hacerte, tiene por obligación guiarte y de pronto hasta hacerte la tutela, ¿sí? Eso lo hace la personería, para eso son esas entidades, ¿sí? No es porque yo no puedo hacerlo o no puedo preguntarle a nadie, porque es que el desconocimiento de la norma no te exime de no hacerlo, ¿sí? Y la mayoría de personas dejamos que nos vulneren los derechos porque no tenemos el conocimiento de dónde podemos ir a preguntar. La alcaldía no es donde trabaja el alcalde. La alcaldía es un ente para la prestación del servicio a su comunidad, ¿sí? Y si usted no entra, hay mucha gente, Jaimito, te cuento, hay muchas de las personas que ni siquiera sabe dónde queda la alcaldía de su municipio. Aquí todo el mundo sabemos dónde queda la alcaldía del municipio porque queda en el parque, ¿sí? Pero no sabemos para qué sirve, qué funciona allí, ¿sí? Y estas cuestiones, por ejemplo la tutela, allá no son donde nos pueden dar a nosotros una debida y adecuada direccionamiento de cómo lo tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer. Para eso hay unos entes jurídicos allí y para eso está el servicio al servicio de la comunidad, está de puertas abiertas, si no fuera de puertas cerradas, porque si no podemos preguntar nada, pues por eso es un servicio de puertas abiertas a la comunidad. Entonces, digamos que en orden de ideas no es necesario siempre y todos los días, no es necesario tener un abogado para montar una tutela, ¿sí? Yo puedo montar una tutela solo, ¿sí? Con los argumentos que tiene la norma, porque la norma es clara y expresa en lo que tiene que decir la tutela como tal. Entonces no es necesario conseguir un abogado, no es quitándole el trabajo a mis colegas, pero la sociedad tiene que saber, y este país se ha convencido de que confúndelos y triunfarás, ¿sí? Y así nos quedamos, confunde y triunfarás. Entonces, nadie pregunta, nadie hace nada. Cuando a mí me afecta, busco la solución.
pero como afectó fue a mi vecino, que él se defienda como pueda. No tenemos esa característica social Colectivo, esa ese proceso colectivo, que yo creo que es lo que hace falta. Lo que pasa es que también nos hemos vuelto muy individualistas. Exacto. Entonces, primero yo, segundo yo, tercero yo, y los demás pues verán qué hacen. Entonces yo creo que eso también ha sido parte de la lógica de lo que la sociedad nos ha impuesto, ¿no? Y que eso también hay que trabajarlo fuerte. Pero también, por ejemplo, mira que yo me quedo aterrado que los mismos profesores de los colegios, ellos tienen el conocimiento, no lo tienen en lo amplio, pero lo tienen en lo básico. Entonces yo como profesor le puedo decir al papá de mi alumno, oye, mira, tú puedes ir a tal lado para que puedas interponer y hacer valer tu derecho, ¿cierto? Pero la gran mayoría ni preguntamos. Acá los colombianos morimos de dos cosas, de miedo y de pereza. De miedo a preguntar y de pereza porque decimos mañana preguntamos esa cuestión, ¿sí? Entonces, digamos que desde la base, que es el maestro de nuestros hijos o en la educación, nosotros podemos hacer que la sociedad empiece a cambiar, ¿sí? Tenemos varias herramientas con las que podemos hacer que el país funcione a nuestro favor. Lo que pasa es que nosotros no nos preocupamos por tratar de entender qué es eso, ¿cierto? A nosotros nos importa más saber qué está pasando en la novela de las 9 de la noche en cualquiera de los dos canales y saber que eso es lo que está pasando, pero no nos interesa culturizarnos, y programas como este, como el tuyo, es muy importante que los tengamos y los proyectemos, ¿cierto? Y yo te digo de antemano, te auguro muchos éxitos en esto, porque programas como estos faltan en muchas regiones del país, ¿sí? Porque tú te preocupas por tu comunidad, ¿cierto? Y cuando tú te preocupes por tu comunidad, pues tu comunidad va a empezar a decir, oiga, este señor tiene la razón, ¿cierto? Y cambiemos el chip del pensamiento, porque lo que tenemos que cambiar es la forma de pensar. La forma de actuar de los colombianos es muy desobligante, ¿sí? Y no nos importa absolutamente nada. Entonces, digamos que hay que hacer que la gente, las personas, tú como profesional, muchos de nosotros los profesionales que estamos acá alrededor, nos preguntan y, no, ¿sabe qué? Mañana le contesto porque no, nosotros tenemos y fuimos y tuvimos la posibilidad de pasar por un colegio, por una universidad, es tratar de ayudar al que no entiende o no tiene el conocimiento, ¿sí? Y en ese orden de ideas es lo que tenemos que hacer. El profesional no es aquel el que cobra y por todo, el profesional es aquel que orienta a su comunidad, ¿sí? Si mi vecino está mal, pues yo trato de decirle al vecino, mira, por este lado, ¿sí? Pero si yo a toda hora le voy a decir, no, es que si usted no me paga 200.000 pesos que cuesta la consulta, pues ese es su problema. Entonces hay que también hacer conciencia social en muchos de estos temas, y más que todo en este tema fundamental que es la tutela. Claro, y que este es un campo donde también uno hace un llamado a todos los demás profesionales de otras áreas a que se vinculen, ¿no? O sea, ya hemos visto desde el campo de la salud pública nada más cómo se han venido haciendo trabajos desde diferentes áreas y perspectivas con diferentes grupos de profesionales, donde ya caben hasta ingenieros, economistas, abogados. Juan Carlos, porque usted en medio de todo lo que hace, pues ahí está la salud pública, claro, y pues ahí digamos que tiene mucha parte también para poder orientar procesos, claro, y poder orientar también a la comunidad. Por eso yo sí quiero agradecerle muchísimo pues la presencia de su programa, porque es fundamental, es que es clave que las personas entiendan y sepan y comprendan que tienen que también son personas que tienen derechos. Y ahí yo quiero aprovechar, Juan Carlos, para preguntarle, o que le expliquemos mejor a nuestros televidentes a qué hacemos referencia con derecho. Cuando nosotros hablamos de derecho, veas que usted tiene unos derechos, usted tiene que pelear por sus derechos, pero ¿qué es un derecho? Bueno, todo colombiano nace con unas obligaciones y unos derechos. Los derechos es a lo que yo tengo acceso, puedo hacer, puedo tener. El Estado me lo tiene que dar. Ese es mi derecho. Derecho a la vida, el derecho a una salud pública digna, a un empleo digno, a una representación digna, a una vivienda digna. Esos son los derechos, mis derechos. ¿Dónde comienza y termina mi derecho? Mi derecho empieza en mi casa y termina cuando afecto a la otra persona. Hasta ahí está mi derecho, hasta cuando no afecto a la otra persona, ¿cierto? Todos los derechos son las actuaciones, mi ética como ser humano. Ese es el derecho que tengo yo, a hacer las cosas en la vida, ¿sí? Tengo derechos y obligaciones, ¿cierto? Así como tengo, las personas tenemos que ser respetadas por los demás, también tengo una obligación de brindarles respeto, ¿cierto?
Entonces, la parte fundamental del derecho, como se llama, ¿sí? Porque es más abogacía, lo que nosotros hacemos es abogar por otra persona, ¿cierto? No, y hacer valer los derechos, mis derechos, ¿cierto? Cuando se transgreden. Entonces, para eso es que sirve un abogado, ¿cierto? Para hacer valer los derechos, cuando se transgreden las normas, ¿cierto? Cuando no estoy de acorde a lo que tiene que ver con la sociedad, ¿sí? Eso es más que todo, pues en palabras muy coloquiales Puntuales. y puntuales, lo que es el derecho. Que sería lo ideal para nuestros televidentes. Bueno, Juan Carlos, pues yo le agradezco muchísimo su presencia en este programa. Muy seguramente nos vamos a volver a ver en otro escenario y pues más adelante con nuestros televidentes también, porque lo ideal sería pues continuar haciendo este trabajo tan importante que venimos haciendo. Y bueno, entonces no me resta más que agradecerle y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos en nuestro próximo programa.